Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ya una vez que hemos colocado las cosas, vamos a proceder al acto de clausura, quizá el menos interesante de todos los que tienen, porque al menos el de apertura tiene la ilusión de empezar las cosas, el de clausura ya es un poco como lo de los dibujos animados, lástima que se acabó, nos lo hemos pasado muy bien. Están conmigo en la mesa el señor consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, don Fernando Rey, el señor diputado y delegado del área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales, don Conrado Iscar, de la Diputación Provincial de Valladolid, el señor decano de Educación, don Carlos Murillo, la coordinadora del Centro Comunica, doña Natividad Bueno Basurto, y el coordinador del Centro Audiológico Recolectos, don Samuel García García. Bueno, en primer lugar voy a dar la palabra a don Samuel García García. Hola, buenas tardes, autoridades. Quiero, en el nombre de la organización y en el mío propio, darles las más sinceras gracias por haber acudido a estas primeras jornadas de audiología que se celebran en la Facultad de Educación y esperando que las siguientes sean en su casa de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a don Fernando Rey, consejero de Educación. Bueno. Señor rector, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en mi casa, en la Universidad de Valladolid, y en la Facultad de Educación, clausurando este congreso sobre infancia e hipoacusia, ¿no? Quería en primer lugar dar la enhorabuena a los organizadores por el congreso. Creo que ha sido un éxito este primer congreso, de público, de crítica. Creo que han sido ponencias muy sugerentes. Tengo mis informantes y sé que la experiencia ha sido muy exitosa. Quiero también felicitar, agradecer a las entidades que han hecho posible, que han colaborado en este congreso. Quiero animarles a que sigan con su magnífica labor. Por supuesto también a esta universidad y al decano, a esta Facultad de Educación, con la que la Consejería de Educación colabora en ocasiones. Me gustaría que esa colaboración fuera a más en el tiempo, ¿no? Bueno, hoy es el Día Mundial de la Infancia. Nos importan también desde la Consejería de Educación los derechos de los niños y todos los derechos de todos los niños. Como saben, hemos hecho de tres objetivos la hoja de ruta de la Consejería para este periodo: calidad de la educación, equidad de la educación y empleabilidad. Nos importan todos los niños, todos nuestros escolares, todos ellos, sin distinción, y nos importan, por encima de todas las cosas, los niños con algún tipo de discapacidad. Los niños con algún tipo de discapacidad son nuestros favoritos. Vamos a introducir mejoras, todo lo que podamos, y las vamos a introducir en diálogo, en colaboración con el tercer sector, escuchando mucho a las personas que estáis trabajando diariamente con nuestros niños discapacitados. Y por supuesto también con lo que nos tengan que decir los expertos y los especialistas, por ejemplo, de esta casa. Hace unos años tuve el honor de escribir un prólogo de un amigo mío, un catedrático constitucional, que se llama Enrique Belda, que tiene un libro que se titula La protección constitucional y legal de la lengua de signos. En ese libro Belda sostenía ciertas tesis y yo las comparto. La lengua de signos es una lengua más de muchos ciudadanos españoles y extranjeros que viven en España.
y como tal debe reconocérsela todos los derechos ligados a las lenguas oficiales, al castellano, al vasco, al gallego, de tal manera que la lengua de signos no debe ser vista como una concesión que se hace a algunos ciudadanos en el área de igualdad social, sino que es un auténtico derecho constitucional que deriva de la igualdad de todos los españoles y deriva de la protección especial, artículo 49, también de las personas con discapacidad, y deriva de la igual ciudadanía. Las personas con alguna dificultad que tienen que utilizar la lengua de signos tienen que tener el derecho de que la administración, en este caso la administración educativa, les atienda en lenguaje de signos. En la administración, como sabéis, en el sistema educativo de Castilla y León ya hay muchos avances, conocéis bien. Vamos a intentar que todavía vayan a más para considerar realmente la lengua de signos como un auténtico derecho. Pero en relación a los niños con cualquier tipo de necesidades especiales derivadas de la hipoacusia, estaremos especialmente atentos, no estaremos sordos a una demanda como esta. Un tío mío, un hermano de mi padre, fue sordomudo, tuvo una vida trágica, acabó atropellado por un tren. En esa época no había, por desgracia, todos los avances ni toda la sensibilidad que tenemos en este momento. No me gustaría que ningún niño en el año 2015 tuviera que pasar ni de cerca por las vicisitudes que pasó mi tío. Muchísimas gracias. Bueno, señor consejero, muchas gracias por acudir a esta clausura de las jornadas. Sé que no vienes por mí, sino por las jornadas. También es cierto que nos vemos varias veces a lo largo del día en diferentes actos, pero bueno, siempre está bien y te agradecemos además que vengas y des tu apoyo en las jornadas. La Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid ha celebrado durante 2 días, ayer jueves y hoy viernes, las primeras jornadas sobre intervención disciplinar en hipoacusia infantil, con el objetivo de formar sobre las necesidades de la población infantil con hipoacusia y dar a conocer los recursos existentes en los ámbitos de la medicina, la audiología, la logopedia y la educación. Esto lo sabéis todos mejor que yo, pero me gusta decirlo aquí para que quede claro que es un ámbito en el cual hay un montón de especialidades involucradas y que se puede abordar desde muchos aspectos. En primer lugar, quiero agradecer a los responsables de la organización de estas jornadas, el Centro de Logopedia, Psicología y Educación Comunica y el Centro Audiológico Recolectos de Valladolid, y a los que han colaborado la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva, ASPAS, el Colegio Niño Jesús, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León y la empresa Oticon, especializada en productos de apoyo para personas con hipoacusia. Espero que el servicio nuestro de documentación no se haya dejado a nadie fuera. Si es así, pido disculpas y lo podemos decir. Así pues, durante estas 2 intensas jornadas habéis asistido a un encuentro entre profesionales sanitarios y educativos, estudiantes, familias, asociaciones y personas sordas. Cada uno ha ofrecido su visión del problema, con lo que los asistentes habéis podido tener una visión amplia y completa sobre la hipoacusia infantil, las necesidades de esta población y los recursos existentes en Valladolid. El reunir todos los puntos de vista de un problema y enfocarlo desde esta perspectiva holística es ya el primer éxito de las jornadas. A lo largo de estos 2 días los ponentes han tratado de sensibilizar, yo también he tenido informantes, aunque no he podido acudir, sobre la importancia de una adecuada y eficaz intervención temprana y el seguimiento médico, audioprotésico y logopédico para desarrollar el máximo potencial de cada individuo, de modo que repercuta en su calidad de vida. Es otro de los retos que no acaba con las jornadas, sino que empieza con ellas. Caminar hacia objetivos comunes, conocer la realidad de la hipoacusia desde distintas perspectivas, es sin duda una experiencia enriquecedora de la que hoy todos los implicados salen fortalecidos.
Además, y según nos ha contado el decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, Carlos Morillón, durante estas jornadas habéis tenido oportunidad de asistir a la presentación del proyecto Ciudad Accesible, que pretende a partir de estas jornadas desarrollar una campaña de concienciación y solicitar a las distintas entidades públicas y privadas el apoyo para hacer de Valladolid una ciudad accesible, facilitando a las personas sordas el acceso a los espacios académicos y culturales, de modo que los miembros de esta comunidad puedan romper las barreras de comunicación. Contad con mi apoyo y el de la Universidad en esta y en las demás iniciativas. Como bien sabéis, desde hace años la Universidad viene impulsando medidas para favorecer la integración de las personas con discapacidad en los estudios superiores, tanto en el acceso y desarrollo de los estudios universitarios como en la promoción de su participación activa desde el principio de la igualdad de oportunidades. En el presente curso 2015-2016 hay más de 190 universitarios con discapacidad matriculados en la Universidad de Valladolid y de ellos al menos 20 estudiantes con discapacidad auditiva. El Secretariado de Asuntos Sociales del Vicerrectorado de Estudiantes, en coordinación con los otros servicios universitarios, atiende las solicitudes de los estudiantes, del personal docente investigador y del personal de administración y servicios con discapacidad e informa sobre los recursos y servicios existentes. A modo de ejemplo, y en el ámbito que nos ocupa de las personas con hipoacusia, la Universidad de Valladolid, durante el presente curso 2016, ha instalado un sistema de bucle de inducción magnética en nuestro Paraninfo para facilitar a las personas con pérdida auditiva el seguimiento de los actos académicos que se celebran durante el curso. La instalación de este dispositivo ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone. Además, se dispone de 10 sistemas de emisoras de frecuencia modulada para prestar a los estudiantes con discapacidad auditiva que así lo necesiten para seguir las explicaciones en clase de los profesores. Una de estas emisoras ha sido donada a la universidad por los padres de una de nuestras estudiantes con hipoacusia, y aprovecho para agradecer el gesto en nombre de la Universidad de Valladolid, puesto que, según tengo entendido, estos padres están presentes en estas jornadas. No sé si están en esta sala, pero bueno, lo agradezco. Se ha colocado en el edificio de Lucía, que como se sabe es nuestro referente en edificación accesible y sostenible, un sistema de frecuencia modulada por sincronización para que cualquier persona con discapacidad auditiva pueda tener acceso a la comunicación en el edificio sin tener que colocarse dispositivos externos. Nos aseguraremos de que las obras de transformación del antiguo edificio de ciencias en un aulario, que es la obra más inmediata que tenemos, cuenten con las principales medidas de accesibilidad, incluidas las de acceso a la comunicación para personas con discapacidad auditiva. Bueno, esto no es una declaración de autocomplacencia, es como se decía, bueno, vengo a hablar de mi libro. Son cosas que hemos hecho, tampoco son todas mérito mío, algunas venían de proyectos de años atrás, antes de que yo fuera rector, pero son solo los primeros pasos en otras muchas cosas que tenemos que hacer. Está bien que hayamos puesto en el Paraninfo, que lo pongamos en el Lucía, las obras nuevas, pero tenemos un montón de edificios. Naturalmente no es tarea fácil, hay que hacer mucho trabajo y además es costoso, pero bueno, estamos en el camino y estamos plenamente concienciados y comprometidos con estas cosas que hay que hacer sin ninguna duda. Para ir consiguiendo estos objetivos, nuestra institución académica mantiene colaboración permanente con entidades sociales y con las administraciones. En este campo cabe destacar el convenio que la Universidad mantiene con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para el desarrollo de programas de acción social dirigido a personas con discapacidad que ven incrementados sus resultados año tras año. Desde la Universidad también nos gustaría reforzar el apoyo y la colaboración con la Consejería de Educación en esta materia, puesto que parece deseable que los logros alcanzados en la atención educativa a personas con discapacidad durante las etapas anteriores de enseñanza sigan su curso natural contando con los recursos adecuados en los estudios superiores. Para ello tendemos la mano y ponemos a vuestra disposición, consejero, nuestros recursos y nuestra ilusión para contribuir a la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en el ámbito de los estudios superiores. Y yo creo que no mucho más. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido, porque para eso es que hayáis aprendido unos de otros y bueno, como decía antes, creo que es el punto de partida. Pues que me dice el decano
y yo lo digo con mucho gusto, que os esperamos para las siguientes jornadas, para el año que viene. Espero que si la experiencia ha sido provechosa y agradable, pues nos visitéis en esta vuestra casa, la casa del conocimiento que dice nuestro lema. Y nada más, muchas gracias a todos y declaramos clausuradas las jornadas. Muchas gracias.